Creo que lo más fácil en la vida es rendirse en cualquier cosa que estés haciendo. Lo más difícil es seguir adelante. Tenemos que aferrarnos a ello. Esta frase resume la mentalidad de nuestro personaje del día de hoy, Lewis Hamilton. La mayoría de todos nosotros prendemos nuestra televisión los domingos por la mañana para ver la Fórmula Uno. En mi caso soy un gran fan de la Fórmula Uno. Y vemos hombres que están dando vueltas a un circuito supuestamente a más de 300 kilómetros por hora, porque nosotros no podemos percibir esto. Pero Lewis Hamilton es un atleta, es un caballero del Imperio Británico, una celebridad global y uno de los deportistas más influyentes de nuestro tiempo. Hoy vamos a hablar de cómo Lewis Hamilton hizo para cambiar su vida, pero también cómo hizo para impactar y hacer un mundo más equitativo. Empecemos. Hola, mi nombre es Juan Suárez y esto es Lecciones de CEOs. Analizo la vida de cada uno de los líderes que han transformado el mundo. Vamos a ver su historia, sus fracasos, sus principios, para que tú y yo podamos aprender de ellos y aplicarlo a nuestra propia vida. Antes de empezar, te quiero decir algo súper rápido. Por favor, si aún no nos sigues, hazlo. Dale clic en seguir aquí en la plataforma. Y dos, si nos puedes colocar 5 estrellas, si crees que este episodio y este podcast en general te ayuda, por favor hazlo. Ahora sí, volvamos a la historia. Llegar a la Fórmula Uno sin dinero, sin conexiones, es imposible. Y más para una persona que su familia era de clase trabajadora y, además de esto, pues ser una persona de color. En todo el mundo aún hay racismo sistemático. Y en la Fórmula Uno, no nos digamos mentiras, aún existe esto. Un deporte que todavía sigue siendo predominantemente blanco, básicamente requería de un milagro para que una persona de color pudiese no solo llegar a la Fórmula Uno, tener un asiento, sino además de esto, ser campeón mundial. Y ese milagro se forjó a base, de sudor, lágrimas y una voluntad inquebrantable. De nuevo, hoy vamos a hablar sobre Lewis Hamilton. Y Lewis Carl Davidson Hamilton nació el 7 de enero de 1985 en Stevenage, un distrito de Inglaterra. Y él es hijo de Anthony Hamilton, un inmigrante británico, nacido en la isla caribeña de Granada, y Carmen Leverstier, una mujer inglesa de raza blanca que nació en Birmingham. Entonces aquí como ya podemos empezar a ver, Luis es una persona básicamente mestiza, ¿no? Birracial. Sus padres básicamente le dieron su nombre Luis por el legendario velocista norteamericano Carl Lewis. Al final, sin saber esto, este nombre iba a presagiar lo que iba a hacer Lewis Hamilton con la velocidad. Entonces, a la edad de la corta de sus 2 años, sus padres se separaron. Y inicialmente Luis quedó bajo la custodia de su madre, viviendo con ella y con sus dos medias hermanas, en una casa de protección oficial. Y los fines de semana pasaba con su padre. Y en eso, eh, pues tenía como ese contraste, ¿no? Donde su madre era una figura materna, muy amoroso, muy cariñosa, mientras que su papá, pues en cambio era una figura dura, básicamente como el hombre tradicional que no muestra sus emociones, una roca, y que a lo largo de su vida había, digamos que, superado diferentes obstáculos, y que justamente eso lo había forjado a Anthony, a su padre, tal y como es, y que él no quería que le pasara lo mismo a Luis. Así que, en este contraste, la vida de Luis en el colegio también no era la mejor. A partir de los 6 años, Luis empezó a ser víctima del bullying escolar, ¿no? Donde en el colegio había aproximadamente unas 1.200 estudiantes y de entre esos 1.200 estudiantes, máximo 10 eran pues niños de color.
Obviamente esto hacía que todos los días fuera acosado, fuera golpeado por niños más grandes, fuertes y blancos, y pues básicamente sufría de racismo en el colegio. Entonces, incluso le lanzaban plátanos, le decían, pues digamos, con todo, le decían un montón de groserías, le decían mestizo, en fin, un montón de comentarios racistas que a lo largo de esto lo único que él decía es, oiga, yo no encajo en ningún lugar. Así que eh, esta violencia psicológica hizo que pues él siempre buscara o quisiera encontrar, no solo a nivel del estudio, sino a nivel general, qué figuras habían de color. Y él se ha dado cuenta que no habían muchas personas como él que tuvieran protagonismo en la historia. Y pues además de esto, pues los profesores también sumados en esta como en esta ola de racismo, pues también le decían, oiga, usted nunca va a hacer nada. Entonces imagínense esto, esta depresión de una persona de, o de un niño de 13 años, donde básicamente en el recreo se escondía para ir a llorar porque recibía todo tipo de comentarios racistas, todo tipo de comentarios de, oiga, usted nunca va a hacer nada en su vida. Y yo de verdad me pongo a pensar esto. Afortunadamente yo no tuve que vivir este tipo de bullying o de racismo. Pero imagínense ustedes que de verdad todo el tiempo uno lo estén categorizando o calificando simplemente por el color de la piel, ni siquiera por las habilidades, porque él contaba que incluso em, para jugar fútbol no era el peor, claramente no era el mejor, pero siempre terminaba siendo la última persona que escogían. Y además de eso, hasta los 16 años le diagnosticaron dislexia. Entonces, a partir de ahí él se ha dado cuenta que no podía progresar y progresar. Entonces, a partir de esto, hay un punto en común que ya hemos visto en las historias de diferentes CEOs de este podcast, y es ese dolor como catalizador. Ya lo hemos visto en personas como Michelle Ferrero, cuando perdió su familia, a los hermanos Michelin, en fin, hay una inmensa fila de grandes personas que han cambiado la historia de la humanidad, donde el dolor lo han visto como catalizador. No ha sido ese obstáculo principal donde, venga, no hagamos nada más y quedemos ya acá, sino justamente han utilizado ese obstáculo, ese dolor, para poder sobrepasar. Entonces aquí es donde cada uno de nosotros tenemos que empezar a aplicarlo a nuestra vida. ¿Cuál es ese dolor que realmente nos está frenando y no lo estamos utilizando como catalizador? Porque recordemos que incluso Kobe Bryant, cuando vio que su papá, pues digamos que no tenía la mejor ética de trabajo cuando era deportista, él quiso ser totalmente lo contrario, ser diferente. Entonces, vuelvo y digo, aquí la primera parte de la historia de Lewis Hamilton, sin duda alguna, también nos sirve como aprendizaje para nosotros. Cómo nosotros vamos a empezar a utilizar ese dolor como catalizador. Y yo lo pensaba en estos días y es hacernos cargo. Creo que esa es la palabra que en estas últimas semanas me ha rondado mucho la cabeza y es cómo nosotros nos hacemos cargo, perdón, de nosotros mismos. Cómo nos encargamos de eso que nos duele o que nos preocupa, cómo podemos empezar a darle la vuelta y no ponernos excusas, sino realmente hacernos cargo en nuestra vida. Así que ya tenemos el contexto de Lewis Hamilton, sin duda alguna un contexto de una clase media baja trabajadora, una persona que vivía, digamos que en depresión, porque su contexto no le ayudaba. Y en medio de esto, Anthony, su padre, tratando de encontrar de cómo podía distraer a su hijo en los fines de semana que él pasaba junto a él, le compró un carro de control remoto cuando tenía aproximadamente unos 5 o 6 años, también como les decía que tenía estos primeros episodios de bullying. Y ahí se dio cuenta que Luis, además de solo, pues de jugar, ¿cierto? Con el carro, realmente tenía un don, tenía una motricidad o una
coordinación supremamente buena entre el ojo y sus manos. Él podía llevar a lo máximo esos carros de control remoto. De hecho, hay muchos videos en internet mostrando cómo Lewis Hamilton a esa edad movía ese carro con una facilidad increíble y que incluso le ganaba a muchos adultos, a muchos jóvenes que le llevaban 10, 15 años. Y a partir de ahí, a Anthony, a su padre, le surgió una idea y es, si Lewis tiene estos reflejos, simplemente con un carro de control remoto, pues yo creo que puede tener los mismos reflejos para manejar un kart, un go-kart, que son estos carros que pues, las categorías menores manejan para posteriormente llegar a la Fórmula 1, ¿no? Entonces, a partir de ahí, de ese punto de inflexión, es que realmente todo cambia en la vida de Lewis Hamilton. Ahora, no es que a partir de aquí pues ya se convirtió en el mejor piloto, ni mucho menos. Porque uno de los deportes más caros que hay en el mundo es justamente el automovilismo. Porque pues hay que comprar el vehículo, hay que estar, digamos, como arreglándolo en mantenimiento todo el tiempo. Entonces, Anthony se dio en la tarea de buscar un go-kart o un kart usado, de segunda mano. Y, y bueno, para ser realmente honestos, no era ni siquiera de segunda mano. Probablemente era entre quinta y sexta mano. Ya había pasado por diferentes personas. Era un chasis viejo que llevaba por lo menos unos 10 años de antigüedad y que por supuesto ya había sido chocado, ya había sido utilizado muchas veces. Entonces a partir de ahí, Anthony lo que hizo fue llevarlo a la casa y empezar a arreglarlo en su garaje para empezar a darles empuje a Luis. Y hay una anécdota bien interesante porque el día de Navidad fue cuando Anthony se lo regaló a Luis. Y ahí pues su papá había reconstruido el kart para que luciera como nuevo y empezara a poder manejarlo. Obviamente, ese racismo, todo ese rechazo que había encontrado en su colegio, no era la excepción en este tipo de competencias. Por supuesto, y ya lo hablé hace un momento, el deporte del automovilismo, no solo la Fórmula 1, y en general, siempre ha sido predominado por eh, personas de color blanco, si se quiere. Entonces, a partir de ahí, todos, pues, donde no había diversidad, básicamente lo único que hacían era rechazarlos, diciéndoles que no pertenecían ahí, que se volvieran por donde habían venido y que no tenían talento. Anthony, por supuesto, también buscaba ayuda porque él no es mecánico, no era ingeniero mecánico. Entonces buscaba ayuda para que pudiera optimizar el kart y por supuesto la respuesta era nada. No le respondían, le daban la espalda. Así que esto a Lewis lo consternaba mucho. Incluso, pues como todo ser humano, cualquiera, yo creo que también hubiese pensado hacer lo mismo. Buscaba responder ahí mismo, responderle a las personas. Pero aquí hay algo supremamente clave y que me parece valiosísimo. Y es, su padre le enseñó a Anthony, le enseñó que no había que responder a provocaciones. Que la única manera de responder, de hablar, era en la pista, con el talento que él tenía. Y creo que esto de verdad nos pasa mucho, o a mí me pasa mucho, que en general este tipo de cosas uno se las toma muy personales y busca responder ahí. Pero esta enseñanza es clave. La respuesta que nosotros tenemos que darle a cualquier ruido externo que tengamos es justamente haciendo el trabajo. Esa era la única manera de responder con velocidad, siendo el primero, no poniéndose a responderle a la gente a los insultos. Y creo que aquí también hay algo súper clave, súper interesante y ya lo vimos con la historia de Kobe Bryant. Y es crear ese alter ego. Así como Kobe Bryant creó al Mamba Mentality, Hamilton tenía algo muy similar. Y es, él tenía en su casco de carreras, tiene la imagen de Superman. O bueno, él admiraba a Superman más bien.
Entonces, cuando él se ponía su casco, él sentía que se estaba poniendo su capa, perdón, y que a partir de ahí iba a tener superpoderes y que le iba a poder ganar a todo el mundo. Entonces aquí esto se vuelve muy importante, porque estamos hablando precisamente de, incluso si nos vamos más técnicos, de programación neurolingüística, del famoso PNL. Y es cómo nosotros seteamos nuestra cabeza para estar en un ambiente y olvidarnos de lo demás, olvidarnos de qué es lo que nos dicen, olvidarnos de incluso en algunos momentos de nuestras emociones, sino fijarnos una meta, enfocarnos y traer a esa persona externa, a ese alter ego que estamos seguros que va a lograr sí o sí aquello que se propone. Y entonces a partir de ahí, de él ponerse ese casco, salía y se ponía al frente del pelotón, ganaba las carreras y se marchaba sin decir ni una palabra. Entonces, vuelvo digo, esto también se vuelve clave. Ya se vuelve un poco más de meditación, de entender realmente quiénes queremos ser nosotros y cómo hacernos esa pregunta clave. Esa persona en la que yo me quiero convertir realmente actuaría como yo lo estoy haciendo o qué haría más bien. ¿Qué haría la persona en la que yo me quiero convertir? Ese alter ego se vuelve supremamente clave, porque nos va a permitir ser esa brújula para la toma de decisiones. Ahora sí, volviendo a la historia, ya les había mencionado, el automovilismo suele ser un deporte muy caro, con muchísimas exigencias financieras. Y aquí esto se vuelve clave porque Anthony, el papá, empezó a adoptar diferentes trabajos simplemente para ayudar a su hijo, a que su hijo pudiera seguir escalando, para que pudiera seguir cumpliendo sus sueños. Y hay un video supremamente interesante que entrevistan a Lewis Hamilton siendo pequeño y él diciendo, imagínate estar en un Fórmula 1. Se debe sentir muy poderoso. Y aquí, ¿a qué voy con esto? Porque nadie llega a sus sueños solos. Y si bien en ese momento Luis, su única tarea era deliver, es decir, todos los fines de semana que tenían carreras, llegar de primeras, y esto por supuesto suponía una presión gigante para él, y no se podía mostrar vulnerable, porque también su padre le dijo, oiga, estamos en el mundo de las carreras, usted no se puede mostrar vulnerable ante nadie. Pero Anthony, también su papá, imagínense esto, todo el tiempo trabajando. Él se despertaba a las 5 de la mañana y se iba a dormir a las 2 de la mañana. Tenía su trabajo de 9 a 5, luego volvía a la casa. Después de comer lo que se hacía era ponerse a estudiar, a trabajar en el kart para que fuera mucho más veloz, para que Luis pudiera seguir compitiendo, digamos, fin de semana. Incluso su madrastra, la madrastra de Luis, Linda, también fue una pieza clave porque todo el tiempo se puso a acompañarla. Entonces aquí vuelvo y digo que vemos que nadie llega solo a sus metas. Obvio, el que termina conduciendo el automóvil, el carro, el kart, sigue siendo Lewis, sin duda alguna. Pero miren toda esa infraestructura y ahí se vuelve clave y es reunirse o rodearse más bien de un equipo que le permita a uno llegar a sus metas. Este famosísimo cliché de contrata a alguien más inteligente que tú se vuelve también supremamente clave. Ahora, las cosas empezaron a dar y Lewis quedó campeón, digamos, como de todo el país a los 10 años. Y ahí lo llevaron a una gala donde estaba Ron Dennis. Y Ron Dennis era el director del equipo de Fórmula 1 de McLaren. Por mucho tiempo fue el director general de este equipo. Y aquí en esta gala, Lewis, con tan solo 10 años, se presentó con Ron Dennis y le dijo, un día yo voy a correr para usted. Un día yo voy a correr en un Fórmula 1 en McLaren. Por supuesto, pues este director pues le pareció tierno, le pareció interesante este niño, y le dijo, bueno,
llámame en 9 años y miramos a ver si te arreglo un contrato, si tenemos algo, si llegas allá. Pero por supuesto, el talento de Lewis Hamilton no esperó una década completa, no esperó los 9 años, sino empezó a seguir y a seguir ganando. Y justamente eso hizo que a partir de ahí, Ron Dennis lo llamara y le dijo, venga para acá, y lo firmó para McLaren en su escuela de pilotos de futuro. Y fue justamente ahí donde, vuelvo y digo, él pudo dar ese primer paso. ¿Y cómo pudo dar ese primer paso? Y esto también es algo interesantísimo, algo clave que nosotros tenemos que adoptar en nuestra vida día a día, y es, hay que levantar la mano, hay que ir pidiendo permiso. Normalmente a uno le da pena, no, es que esta es la persona que me puede ayudar, pero me da pena, mejor no le digo nada. No, no, no. Aquí lo que nos está diciendo la historia de Lewis Hamilton es literalmente vaya, levante la mano y a partir de ahí, lo peor que le pueden decir a ustedes es que no. Lo mejor, un montón de posibilidades. Y de verdad que esto me parece supremamente clave, porque claro, uno dice, no, es que cuando uno es niño no tiene pena y va y habla, pero fíjense que las oportunidades se fabrican y la única manera de fabricarlas es ir y levantar la mano. Entonces, de verdad que es algo que es un ejercicio que de verdad deberíamos empezar a hacer todos nosotros. Levantar la mano. Si queremos algo, que se nos quite la pena. Lo peor que nos pueden decir es que no. Y en medio de esto, ya fue que Lewis Hamilton empezó en la escuela de pilotos futuro de McLaren y empezó a ascender Fórmula 3, Fórmula 2, empezó a ganar a todo el mundo. Y al final, por allá en el 2007, se dio esa oportunidad de poder llegar al primer equipo, de poder llegar a McLaren en la Fórmula 1. Lewis pues tenía un alto historial, básicamente había ganado todas las categorías inferiores, había oportunidades de realmente poder, si se quiere, destacar en la categoría. Y por una historia también supremamente clave. Y es que en la Fórmula 2 estaba compitiendo con Nelson Piquet Jr. en la Fórmula 2 para ver quién quedaba campeón de esa categoría y era muy probable que el que quedara campeón ascendiera a la Fórmula 1. Y en eso, Hamilton tuvo un error, se desconcentró y en las últimas carreras, en la última carrera básicamente, iba primero y se trompió y quedó básicamente como 19. Y en eso no se dio por vencido, sino que empezó a superar, a pasar a todo el mundo y quedó en el top 3, en el top 10, perdón. Entonces aquí es donde todo el mundo se dio cuenta que esta persona tenía un espíritu inquebrantable. Y esto de verdad también es clave, ya lo hemos visto en otros episodios, y es ese espíritu, esa convicción. En la medida que uno tiene convicción, va a poder seguir llegando a sus metas. No importa cómo, más bien el cómo se irá descubriendo, pero el qué, en la medida que uno tiene el qué claro, va a permitir llegar a la Fórmula 1, en este caso para Lewis Hamilton. Y de verdad que fue supremamente interesante, porque desde la primera carrera empezó a puntuar, quedó en el podio y es el piloto, digamos que necesitó menos carreras para quedar de primeras en un gran premio. Necesitó solo 6 carreras. A día de hoy sigue teniendo este récord. Y en medio de eso, iba compitiendo con Fernando Alonso, su compañero, contra Ferrari, contra Kimi Raikkonen. Y rozó. Literalmente perdió el campeonato por solo un punto. Por solo un punto perdió el campeonato en su primera temporada como piloto rookie. Obviamente, perder tu gran sueño por un solo punto, es algo que uno dice, no tiene mucho sentido, ¿yo qué hago acá? Pero imagínense, toda esa ganancia era la primera vez que él manejaba en Fórmula 1 y quedó segundo. Entonces,
justamente acá, y él, digamos, dijo en la última carrera, voy a regresar más relajado, con más experiencia, y bueno, vamos a ver cómo lo puedo aplicar a mi próximo año. Entonces, de verdad que aquí también se vuelve algo supremamente interesante y es, no va a haber éxito sin en teoría fracaso, ¿no? Siempre habrá que equivocarse para poder llegar a acertar. Y por supuesto esa resiliencia activa, que Lewis Hamilton la había desarrollado durante toda su vida, con experimentando el bullying, el racismo, en fin. Normalmente, como nosotros no nos enfrentamos a este tipo de situaciones, no hemos desarrollado ese músculo, pero esa resiliencia se vuelve supremamente clave. Ya el siguiente año, en el 2008, terminó siendo campeón mundial, también por muy pocos puntos. De hecho, aquí se vuelve a remarcar ese espíritu inquebrantable. Él tenía que quedar al menos quinto en esa carrera de Brasil 2008. Y hubo un error y terminó sexto. Iba sexto durante toda la carrera y en la última vuelta, básicamente en las últimas dos curvas, pudo pasar al que estaba de quinto y quedar campeón del mundo. Imagínense esa frase de verdad, nunca rendirse hasta el final. Uno normalmente va perdiendo y dice como, bueno, ya se acabó esto, no hay nada más por hacer, y hasta aquí vamos. Que de hecho hay un meme muy, digamos como muy, a mí me toca muchísimo, y es hay dos personas como excavando para llegar a los diamantes, y hay un viejo que se rinde, le faltaba como el último palancazo y se rinde y se va. Ese es uno de mis mayores miedos, básicamente. Uno no tiene esa consistencia, se rinde y estuvo a esto de lograr eso que quería. Pero Lewis Hamilton es una persona totalmente diferente. Vuelvo y digo, ya lo había mostrado en la Fórmula 2, lo volvió a demostrar cuando se volvió campeón del mundo. Algo supremamente interesante y que es un rasgo que todos deberíamos empezar a adoptar en nuestra vida. A partir de ahí, ya es un poquito más de historia patria, si se quiere. En los próximos años McLaren no le fue tan bien. em, y tomó una decisión de irse a Mercedes. Mercedes en el equipo donde más ganó, uno de los equipos más laureados de la Fórmula 1. Y él tomó esa decisión porque se dio cuenta que en el corto plazo quedarse en McLaren no era probablemente la mejor decisión, que el proyecto que le estaban ofreciendo en Mercedes iba a ser muchísimo mejor. Y un dato no menor, iba a reemplazar a Michael Schumacher, el máximo campeón de Fórmula 1 en ese momento. Entonces, a partir de ahí, él empezó a correr digamos, como con Mercedes, sus primeras carreras, empezó a mostrar su talento, renovando su energía, e incluso empezó a correr con uno de sus mejores amigos de la infancia, Nico Rosberg. Y ahí pudo igualar los 7 campeonatos mundiales, ganó 6 campeonatos mundiales con Mercedes. Cumplió más de 100 pole positions, más de 100 victorias, en fin, un montón de récords. Pero aquí hay algo que quisiera quedarme y quisiera recalcarlo de verdad. Y es, en el 2021, él perdió su octavo campeonato mundial en la última vuelta. Literalmente en la última vuelta contra Max Verstappen. Y, y todo fue también con, digamos, como con situaciones cuestionables por parte de la FIA, que era las personas que, o el director de la carrera que aplicaba las reglas. Y a mí nunca se me va a olvidar esa imagen, porque a partir de ahí yo dije, Lewis Hamilton es un gran piloto, pero sobre todo una gran persona, y también Anthony Hamilton, su padre. Se acaba la carrera, pierde el campeonato en la última vuelta, Hamilton se queda en el Fórmula 1, se queda en silencio. Yo no me imagino esa frustración. Se queda como por 2, 3 minutos mientras Verstappen celebraba al frente de él. Termina, se para, va y saluda a Verstappen. Luego va y se abraza con su papá.
se quedan ahí. Yo me imagino que le habló un montón de cosas positivas y afronta el momento donde normalmente, y ahí me incluyo, uno simplemente quiere incendiar el mundo, simplemente quiere alejarse, si fue por cosas cuestionables, ir a refutarlas, en fin, tiene todas las emociones en contra. Y Hamilton se portó como un deportista, como uno de los mejores deportistas de la historia. Dio la mano, sobrevivió al momento. Yo me imagino que después de eso tuvo que tener un montón de, pues, de emociones encontradas, pero en el momento donde todo el mundo lo estaba viendo, se portó a la altura. Fue y saludó a Verstappen, saludó a Christian Horner, el director del equipo, incluso al papá de Verstappen. Y de verdad que eso para mí fue algo increíble, olvido porque normalmente, imagínense ir a 300 kilómetros por hora con las emociones a tope, perder en la última vuelta, en fin. Yo creo que para mí ahí Hamilton se convirtió en una leyenda, porque no se trata de solo ganar y ganar y ganar y ya está, sino se trata de, en esos momentos claves, demostrar que está a la altura. Y esa misma altura, él se dio cuenta que tener 7 mundiales, 7 campeonatos mundiales, además de ser un gran deportista digamos, como en el deporte, en la Fórmula 1 o en el automovilismo, pues también se dio cuenta que tenía poder, que su voz tenía poder, tenía implicaciones. Y a partir de ahí decidió convertirse en el referente que él nunca tuvo. Incluso hizo una iniciativa que se llamaba Comisión Hamilton y a través de su fundación Misión 44, y es poder empezar a reducir esas brechas de equidad, reducir ese racismo, aumentar la diversidad. Cuando uno ve los equipos de Fórmula 1, directores, mecánicos, ingenieros, pilotos, bueno, en fin, ve solo gente blanca. Y lo que Hamilton quería era que los niños empezaran a involucrarse muchísimo más en este tipo de actividades para que quizás en el futuro los contrataran también los niños de color. Entonces, a partir de ahí, uno se da cuenta que un aprendizaje también es clave y es lo que se denominaría enviar el ascensor abajo. Tú ya subiste y quizás lo subiste por escaleras, pero ya tienes o has desarrollado, has construido un ascensor. Baja el ascensor para que más gente siga subiendo. Usa tus recursos, tus influencias para poder seguir abriendo puertas a las personas que vienen atrás. Y esto se vuelve supremamente clave. Porque no se trata de ganar y ganar y ganar, sino realmente de impactar, de no dejar el mundo igual como lo encontramos. Y por eso también se vuelve algo que todo el mundo habla y creo yo que pocos tienen muy claro, me incluyo ahí, y es ese propósito, un propósito mucho más claro, mucho más grande que tu profesión o lo que haces. Porque Luis es piloto, pero realmente su propósito, perdón, es el impacto social. Entonces, lo que deberíamos preguntarnos es realmente cómo lo que nosotros estamos haciendo está en servicio de mejorar o en pro de mejorar la vida de las personas que tenemos alrededor. Y no solo me refiero alrededor a una familia, amigos, sino realmente a toda una comunidad, a una sociedad. Entonces, para ir cerrando este episodio, de verdad que la historia de Sir Lewis Hamilton, porque él es un caballero de la corte británica, no es simplemente el testimonio de alguien con talento que superó un montón de adversidades y ya está, que nos puede dar para una película, sino realmente alguien con un espíritu inquebrantable, que eso mismo que le dolió, lo volvió una persona que nunca se rinde, una persona que se da cuenta que tiene una voz, que tiene un impacto y que deberíamos nosotros también aprovechar nuestra voz, porque a veces pensamos mucho que necesitamos 1 millón de seguidores para que alguien nos escuche y no necesariamente es así.
Y de verdad creo que algo que nos invita la historia de Lewis Hamilton es a entender que el verdadero éxito no se mide con la capacidad de victorias, sino la capacidad de superar esos obstáculos, de no rendirte, cuando literalmente hasta un sistema estructural de la sociedad te rechaza y que a partir de ahí tienes el coraje, la valentía para tomar decisiones difíciles y a partir de ahí, con todo lo que logras, devolvérselo a la sociedad. De verdad que este es un episodio que a mí personalmente me ha gustado un montón. Me gusta muchísimo la Fórmula Uno. La historia de Lewis Hamilton es algo a remarcar. Y como les digo, ese 2021 a mí se me quedó grabado en la cabeza. De cómo uno realmente, a pesar de que todo esté en contra, eso no significa que uno deje de comportarse bien, de comportarse como un caballero, o más bien como una persona totalmente civilizada. Y como lo recordó en su momento muchas veces Rafa Nadal, darse cuenta que es simplemente un partido, un juego, una carrera, un campeonato, pero que eso no nos define como personas. Espero que este episodio te haya servido, que puedas seguir, digamos, como exprimiendo diferentes lecciones además de las que ya te dije y lo puedas aplicar a tu propia vida. ¿Para qué? Para que te conviertas en el mejor CEO de tu vida. Si crees que este episodio le puede servir a alguien más, por favor compárteselo, que sin duda alguna, en la medida que este mensaje le llega a más personas, vamos a convertirnos en los mejores CEOs de nuestra vida, vamos a tomar las riendas de nuestra vida. Te mando un gran abrazo y nos vemos en un próximo episodio.